Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Iris Villanueva, estudiante de Psicología de la Universidad Continental. El presente video es para poderles explicar el desarrollo del producto académico número 3. Bien, aquí vamos a ver los temas de la dinámica fisiológica del lenguaje, el tema del lenguaje expresivo, el lenguaje impresivo y también los trastornos que tienen cada uno de ellos. Voy a compartirles una pequeña presentación para poderlo entender mejor. Bien, queda también mencionarles que este trabajo ha sido realizado con mi compañera Lindo Suárez Morelia. Bien, vamos a hablar acerca de la dinámica fisiológica del lenguaje, el área de Broca y el área de Wernicke. Lo que tiene que ver el área de Broca tiene como función principal encargarse de la construcción y planificación sintáctica, es decir, traduce los mensajes de movimientos de los músculos que intervienen en el habla de forma ordenada. Una lesión en esta área trae como resultado la circunvolución frontal del hemisferio izquierdo. Aquí se dificulta la capacidad del hablar, el escribir, pero no se afecta la comprensión del lenguaje hablado. El área de Wernicke tiene como función encargarse de la codificación y decodificación de los mensajes. Es el área más importante del cerebro para las funciones cognitivas superiores. Una lesión en esta área puede traer como consecuencia van a estar comprometidos las regiones temporales posteriores izquierdas del cerebro. Las personas con ese tipo de lesión tienen comprometidas áreas del cerebro que son importantes para poder procesar el significado de las palabras y el lenguaje hablado. Se dificulta profundamente la comprensión del lenguaje, incluyendo oraciones simples que pueda haber. También vamos a explicar un poco acerca de la diferencia del lenguaje impresivo y el lenguaje expresivo. En el lenguaje impresivo tenemos como concepto que es la adquisición del lenguaje. Puede ser una comunicación oral, escrita o también puede ser simbólica, que es procesada por el cerebro del oyente. Consiste en la percepción de los sonidos del lenguaje, la comprensión del significado de la palabra o frase. Aquí podemos ver 4 fases. La fonológica, que es la construcción de sonidos mediante el cual se crean palabras del lenguaje. La semántica, que involucra que el niño relaciona el significado a las palabras. La gramática, en la cual cada lenguaje tiene una estructura gramatical. La gramática debe ser siempre comprendida y aplicada por el aprendiz. El pragmatismo, para el aprendiz el lenguaje receptivo tenga un éxito en la adquisición y expansión de la comunicación, debe entender cómo el lenguaje funciona en una situación dada. En lo que tiene que ver el lenguaje expresivo, tenemos como concepto qué es lo que manifestamos a las demás personas, se refiere a lo que decimos nosotros, ¿no? Implica enviar un mensaje a otras personas para hacer que algo suceda o detener algo que está por suceder. Aquí se encuentran 4 tipos: la expresión musical, que es la expresión con la voz, movimientos, instrumentos musicales. Por medio de este lenguaje el niño identifica el ritmo, la melodía, la armonía. En la expresión corporal, el conocimiento del cuerpo, el movimiento, el equilibrio, la coordinación que tenemos, la energía, la tonicidad y la relación con los objetos. En la expresión plástica, nuevamente aquí se promueve la expresión individual del ser humano, desata el íntimo, se comunica y expresa sentimientos, ideas, actitudes, se plasman en el entorno de forma bidimensional y tridimensional. En la expresión teatral y dramática, que es la última, permite la significación de diversos personajes, en los cuales se puede ver inmerso simplemente el deseo de imitar. Bien, también vamos a hablar el tema del trastorno específico del lenguaje. Se divide en dos: uno en el trastorno del lenguaje expresivo, que es un desorden neurológico que puede afectar la planificación y la producción del habla. Entre sus características tenemos que frecuentemente el desarrollo vocálico es pobre en variedad de sonidos y en frecuencia de producción. El empleo adecuado de gestos no verbales que a menudo acompañan a sonidos guturales o no vocálicos. Inconsistencias en la producción de sonidos y palabras, y dificultades que podamos tener en la imitación de sonidos o palabras en sí. Por otro lado, tenemos el trastorno mixto comprensivo expresivo,
que es la alteración tanto del desarrollo del lenguaje receptivo como también del expresivo, hacia las dificultades de tipo expresivo, que puede ser el vocabulario limitado, errores en tipos verbales. Se les unen también de tipo receptivo, como la comprensión de palabras o frases. También tiene el tema de las ideas sobrevaloradas. Puede aparecer una confusión o no poder prestar atención cuando se habla. Puede seguir instrucciones de manera incorrecta o no seguirlas también. Puede estar silencioso y locuaz teniendo deficientes habilidades en la conversación que se pueda tener. Aquí puede ser adquirido o puede ser también evolutivo. También tenemos trastornos del lenguaje impresivo y expresivo, la disfonía, por ejemplo, la psicógena, disculpen, a la afectación emocional, la orgánica, la alteración en voz por lesión, la anatómica en órganos de la fonación. En la afasia tenemos que es causada por una lesión cerebral. La afasia de Wernicke también, como hablábamos al principio, puede ser una lesión temporal posterior del hemisferio izquierdo. La afasia de Broca, que es también provocada por una lesión de la tercera circulación frontal del hemisferio izquierdo. La global, aquí tienen que añadir letras o cambiar el orden de las mismas. La motora transcortical, puede haber mutismo y solo responde a estímulos específicos. También tenemos, por otro lado, la disfemia, que puede ser clónica, repetición compulsiva de palabras, la tónica, que son espasmos que causan interrupciones o a una habla entrecortada, la tonoclónica, que es la combinación de clónica y tónica con predominancia de alguna de ellas. La disartria, que puede ser espática, frases cortas, voz ronca, tono bajo. La flácida, voz ronca y por poco volumen. La tóxica, aspereza de la voz. La hipocinética, movimientos repetitivos en los músculos del habla. La hipercinética, que son las funciones motrices básicas que pueden verse afectadas, ¿no? La dislalia, que es la dificultad para pronunciar, construir fonemas y la alteración de producción de sonidos. Las causas pueden ser retraso fonológico, retraso fonético, alteraciones físicas. En su clasificación tenemos a la evolutiva, las endógenas, las orgánicas y las funcionales. Bien, profesor, esa es la explicación del desarrollo del producto académico número 3. Muchas gracias.